Lección 1. Codificación personalizada. Excelente, mencionaste el código personalizado. ¿Hay algún límite en la cantidad de artículos que puedo incluir en mi código personalizado? Esa es una gran pregunta. La cantidad de elementos que puedes incluir en el código personalizado puede variar según la plataforma o el servicio que utilices. Ya veo. Así que no es algo único para todos. Los diferentes proveedores pueden tener diferentes límites o capacidades. Exactamente, algunas plataformas pueden tener límites estrictos, mientras que otras ofrecen más flexibilidad en lo que respecta a la complejidad y la cantidad de elementos del código personalizado. Interesante. ¿Cuáles son algunos de los factores que debo tener en cuenta al pensar en el alcance de mi código personalizado? Bueno, sería importante tener en cuenta aspectos como el propósito del código, el público objetivo y los requisitos técnicos de la plataforma. Buen punto. No me gustaría crear algo demasiado complejo que acabe siendo difícil de implementar o mantener. Absolutamente. Lograr el equilibrio adecuado entre funcionalidad y simplicidad es clave a la hora de diseñar un código personalizado. Definitivamente. E imagino que la experiencia del usuario también es una consideración crucial, ¿verdad? Absolutamente. Quieres que los elementos personalizados mejoren la experiencia del usuario, no que generen frustración o confusión. Exactamente, tiene que ser fluido y añadir valor, no introducir una complejidad innecesaria. Exactamente, probar y recibir comentarios sería muy importante para garantizar que disfrutas de una experiencia fácil de usar. Un gran consejo. Definitivamente tendré todo eso en cuenta al explorar mis opciones de código personalizado. Maravilloso. Y no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna otra pregunta. Me complace brindarle más orientación. Fantástico, lo agradezco. Esto ha sido muy útil para empezar por el camino correcto. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. El código personalizado puede ser muy poderoso cuando se hace bien. Absolutamente. Me entusiasma sumergirme y ver qué tipo de soluciones personalizadas puedo crear. Fantástico, estoy seguro de que se te ocurrirá algo realmente innovador y adaptado a tus necesidades. Gracias, espero con ansias el proceso. Aquí hay mucho potencial de personalización. Definitivamente. Es un área con mucho espacio para la creatividad y las soluciones únicas. Absolutamente. Me muero por empezar. Ha sido una gran discusión. Lección 2. La mística femenina. Hola Anna, ¿sabías que las mujeres son consideradas del sexo débil? Interesante, Ion. No había pensado en esa frase antes. ¿Qué opinas de la idea de que las mujeres son el sexo más justo? Bueno, es un término anticuado que sugiere que las mujeres son más delicadas o refinadas que los hombres. Ya veo. Eso parece un poco anticuado y potencialmente problemático. Después de todo, las mujeres son tan capaces y fuertes como los hombres. Tienes un buen argumento. Quizás una mejor forma de pensarlo es que las mujeres suelen tener una energía más femenina. Ah, entiendo lo que quieres decir.
La feminidad a menudo se asocia con cualidades como la gracia, la empatía y la crianza. Exactamente, y otra palabra que podríamos usar en lugar de mujeres es mujeres. Interesante. Mujeres tiene una connotación más clínica y científica en comparación con mujeres. Me pregunto si ese es el mejor término para usar. Planteas un punto justo. La palabra mujer se siente más humanizadora y respetuosa. Debemos ser conscientes de nuestras elecciones lingüísticas. Absolutamente. Las palabras que utilizamos pueden revelar mucho sobre nuestras percepciones y prejuicios. Es importante ser reflexivo. Tienes razón. Agradezco que me hayas presionado para examinar mis suposiciones. Siempre hay más que aprender. Definitivamente. Este tipo de conversaciones nos ayudan a crecer y a ser más conscientes de los matices de la forma en que nos comunicamos. Definitivamente. Estoy agradecido de que podamos mantener este diálogo abierto. Me hace pensar más profundamente sobre el género y el lenguaje. Maravilloso. Me alegro de que hayamos podido tener esta perspicaz discusión. Explorar estos temas juntos es muy enriquecedor. Acordado. Ha sido revelador. Agradezco que se haya tomado el tiempo de colaborar conmigo en esto. Por supuesto, siempre me gusta sumergirme en conversaciones que invitan a la reflexión. Hay mucho que desentrañar en lo que respecta al género y el idioma. Absolutamente. Es un tema complejo y fascinante. Siento que hoy he adquirido nuevas y valiosas perspectivas. Excelente, eso es lo que me encanta escuchar. Este tipo de discusiones son muy importantes para el crecimiento y la comprensión personales. No podría estar más de acuerdo. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de explorar esto juntos. Ha sido un placer charlar contigo. Lección 3. Un pasatiempo descubierto. Mañana. Quería preguntar, ¿qué te gusta hacer para divertirte en tu tiempo libre? Bueno, hace poco descubrí un nuevo pasatiempo que disfruto mucho. Es bastante inesperado, pero me ha gustado mucho la observación de aves. ¿Observación de aves? Es fascinante. No te habría considerado del tipo que observa aves. ¿Qué despertó tu interés por él? Todo empezó cuando un día vi a este hermoso cardenal fuera de mi ventana. Su plumaje vibrante me cautivó y decidí aprender más sobre las diferentes especies de aves de mi zona. Eso es muy guay. Puedo ver cómo sería un pasatiempo agradable y gratificante. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Me encanta su aspecto de observación pacífica y cómo me hace salir a la naturaleza. Además, me parece bastante estimulante desde el punto de vista intelectual tratar de identificar las diversas aves que veo. Eso tiene mucho sentido. Parece una excelente manera de relajarse y conectarse con el mundo natural. Puede que tenga que intentarlo yo mismo alguna vez. Definitivamente deberías. Estaré encantado de llevarte a una de mis excursiones de observación de aves. Puedo enseñarte cómo usar la guía de campo y los binoculares. Sería fantástico. Siempre estoy abierto a probar nuevos pasatiempos, especialmente los que me permiten pasar más tiempo al aire libre. Estupendo, creo que lo disfrutarías mucho. Quién sabe, tal vez descubras una nueva pasión, como hice yo.
Bueno, si alguna vez cambias de opinión y quieres un compañero para observar aves, soy tu hombre. Seguro que esto ha despertado mi curiosidad. Me alegra mucho oír eso, John. Me alegro de que salgas y te enseñes el placer de observar aves. Del mismo modo, ha sido genial hablar contigo sobre esto. Agradezco que hayas compartido tu nueva afición conmigo. El placer es todo mío, John. Me emociona poder compartir esta afición contigo. Ha sido una conversación encantadora. Absolutamente. Agradezco que hayamos tenido la oportunidad de conectarnos por esto. Ha sido una discusión maravillosamente reveladora. Lección 4. Discutir el ambiente. Tarde. Quería pedirte tu opinión sobre algo. Claro que sí, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando mucho en la importancia del ambiente cuando se trata de disfrutar de una experiencia, como ir de compras o salir a cenar. Es un tema interesante. Estoy de acuerdo en que el ambiente realmente puede triunfar o deshacer una excursión. ¿Qué aspectos del ambiente consideras más importantes? Para mí, todo gira en torno a la atmósfera y el ambiente general de un lugar. Cosas como la decoración, la iluminación, la música e incluso la forma en que el personal interactúa con los clientes. Por supuesto, esos elementos contribuyen sin duda a la sensación general y al disfrute de una experiencia. Considero que la sensación de comodidad y confort es particularmente crucial. Definitivamente. Prefiero una tienda o restaurante que tenga un ambiente cálido y acogedor en lugar de uno que se sienta frío y estéril. Yo también, y me encanta cuando un lugar tiene pequeños detalles que lo hacen sentir único y memorable, como obras de arte únicas o muebles distintivos. Sí, esos detalles personales y bien pensados realmente pueden mejorar la experiencia. Demuestra que los propietarios han puesto cuidado y consideración en la creación del medio ambiente. Exactamente, hace que sientas que estás en un lugar especial, no solo en otro establecimiento genérico. El ambiente es lo que transforma una simple transacción en una ocasión agradable. No podría estar más de acuerdo. Esa sensación de atmósfera y atención al detalle es muy importante, especialmente en estos días en los que tenemos infinitas opciones para gastar nuestro tiempo y dinero. Definitivamente. El ambiente puede ser realmente el factor X que me lleve a un negocio más que a otro, incluso si las ofertas principales son similares. Acordado. Creo que muchas empresas subestiman el poder de crear un ambiente atractivo y memorable. Es un verdadero diferenciador. Absolutamente. Es un área en la que creo que más empresas deberían invertir para mejorar la experiencia general del cliente. El ambiente adecuado puede cambiar las reglas del juego. Yo no lo podría haber dicho mejor. Ha sido una gran discusión sobre la importancia del ambiente. Hay mucho en qué pensar. Del mismo modo, John. Me alegra que hayamos podido explorar este tema, es uno que me apasiona. Se han compartido muchas ideas valiosas. Del mismo modo, agradezco que se haya tomado el tiempo de charlar conmigo sobre esto. Ha sido un intercambio encantador. Lección 5. Discutir las modificaciones de las recetas. Mañana. Me vendría bien tu consejo en una receta que estoy probando. Hola, John.
Estaré encantado de ayudar. ¿Cuál es la receta? Es para un plato de pasta, pero estoy pensando en hacer algunos ajustes en los ingredientes. Interesante. ¿Qué cambios estabas considerando? Bueno, la receta incluye albahaca, pero estaba pensando en usar perejil fresco en su lugar. ¿Crees que eso funcionaría? El perejil podría funcionar muy bien como sustituto. Daría un perfil de sabor diferente, pero aún así complementaría bien la pasta. Eso es lo que pensaba. Me encanta el brillo que puede añadir el perejil. Definitivamente. Y el perejil es bastante versátil, podría combinarse bien con los demás componentes del plato. Exactamente, también estaba pensando en añadir un poco más de ajo. ¿Crees que eso sería una mejora? Oh, el ajo extra siempre es una victoria para mí. Realmente amplificaría las notas saladas. Eso es lo que esperaba. Soy un gran fan del ajo, así que tiendo a ser un poco torpe con él. No hay quejas aquí. En mi opinión, el ajo hace que todo sea mejor. Mientras no sea abrumador, creo que sería una gran adición. Es bueno saberlo. Me aseguraré de no exagerar, pero un sabor fuerte y agradable a ajo será perfecto. Absolutamente. Esas dos sustituciones, perejil en lugar de albahaca y un poco más de ajo, realmente podrían mejorar el plato. Genial, me emociona intentarlo. Gracias por el aporte. Siempre valoro tu experiencia culinaria. Encantado de ayudarte, Ion. Modificar recetas es un arte, pero creo que esos cambios funcionarán a la perfección. Déjame saber cómo resulta. Lo haré. Me aseguraré de darte un informe completo cuando lo haya preparado. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de charlar sobre esto conmigo. Por supuesto, me gusta hablar de comida y recetas. Es uno de mis temas favoritos. Espero con ansias escuchar cómo resulta tu versión modificada. Maravilloso. Estoy seguro de que estará delicioso. Está bien, será mejor que empiece con la preparación. Gracias de nuevo. Lección 6. Explorar las opciones del menú del desayuno. Mañana. Estoy intentando decidir qué desayunar. ¿Alguna recomendación? Hola, John. Bueno, hoy en día hay muchas opciones de desayuno deliciosas. ¿Para qué estás de humor? Esa es una gran pregunta. Me siento un poco indeciso. Quizás puedas darme un resumen de algunos de los mejores platos del menú. Absolutamente. Bueno, nuestro menú de desayuno tiene de todo, desde huevos y tocino clásicos hasta ofertas más exclusivas. Interesante. ¿Qué recomendarías para algo un poco fuera de lo común? Hmm, ¿Qué hay de la tostada de aguacate? Se ha convertido en un producto de desayuno muy de moda y es súper sabroso. Tostadas de aguacate, ¿no? Creo que no lo he intentado antes. ¿Qué lo hace tan especial? La combinación del cremoso aguacate, el pan de masa madre picante y los condimentos es realmente deliciosa. Es una excelente manera de empezar el día. Definitivamente has despertado mi interés.
¿Hay algo más que destaque en el menú? Bueno, el burrito de desayuno siempre es una opción abundante y sabrosa. Relleno de huevos, verduras, queso y salsa, es una verdadera explosión de sabor. Oh, eso sí que suena delicioso. Me encanta un buen burrito para el desayuno. Absolutamente. Y si tienes un humor más dulce, las tortitas de plátano son de otro mundo. Tortitas de plátano, ¿no? Eso podría dar en el clavo. Tengo un poco de gusto por lo dulce por las mañanas. Entonces recomiendo encarecidamente probarlos. Son esponjosos, llenos de plátano fresco y rociados con un dulce sirope de arce. Muy bien, me has vendido. Creo que voy a por las tostadas de aguacate y las tortitas de plátano. Me muero por adentrarme. Excelentes elecciones, John. Creo que te van a encantar las dos. El desayuno es la comida más importante del día, así que mereces darte un capricho. No podría estar más de acuerdo. Gracias por las fantásticas recomendaciones. Ya estoy deseando que llegue mi comida. Es un placer. Disfrute de su desayuno y dígame lo que piensa de las tostadas de aguacate y los panqueques. Lo haré. Estoy seguro de que estarán deliciosos. Está bien, será mejor que entre ahí antes de que acabe todo. Nos vemos más tarde. Lección 7. Coordinar una reunión vespertina. Tarde. Me preguntaba si podrías tomar un café o un té más tarde hoy. Hola, John. Suena precioso. ¿A qué hora pensabas que nos veríamos? Bueno, soy flexible. ¿Cómo funciona para ti alrededor de las 2 de la tarde? Las 2 de la tarde me funcionan perfectamente. ¿Nos vemos en el lugar habitual del centro? A mí me suena bien. Ese café tiene un ambiente muy agradable y acogedor. Estoy de acuerdo, es uno de mis lugares favoritos para relajarme. Entonces, ¿decimos a las 2 en punto? Absolutamente. ¿Debemos llevar algo con nosotros? Estaré encantado de comprar algunos pasteles o aperitivos. Eso es muy amable de tu parte. Si no te importa, unos bollos o magdalenas serían un buen acompañamiento. Gran idea. De camino pasaré por la panadería y compraré una selección. ¿Tienes ganas de algo en concreto? Quizás un par de bollos de arándanos y unas magdalenas con chispas de chocolate. Eso suena como el regalo perfecto para la tarde. Scones de arándanos y magdalenas con chispas de chocolate. Entendido. Me aseguraré de conseguir suficiente para que podamos darnos un capricho. Maravilloso. No puedo esperar. Va a ser una forma encantadora de pasar la tarde. Yo tampoco. Será genial ponerse al día y disfrutar de una buena conversación con un café y golosinas. Definitivamente. Esperaba con ansias nuestra pequeña reunión. Nos vemos en un rato, John. Suena bien, saldré pronto, y nos vemos en el café alrededor de las 2 en punto. Hasta entonces. Lección 8. Hablar sobre un viaje temprano por la mañana. Mañana. Me he dado cuenta de que hoy llegaste a la oficina más temprano de lo habitual.
Ah, sí, salí de casa un poco más temprano esta mañana. Tuve que hacer algunos recados antes de llegar. Ya veo. ¿A qué hora acabaste saliendo? Por lo general, intento irme alrededor de las 8:30. Bueno, de hecho me fui alrededor de las 8 en punto. Con el tráfico ligero, no estaba nada mal ir al trabajo. A las 8 en punto, ¿eh? Es bastante pronto. ¿Tenías mucho que hacer antes de que empezara la jornada laboral? No demasiado, en realidad. Solo quería empezar con ventaja algunas tareas y evitar la mayor congestión en las horas punta. Ah, puedo entenderlo. Las carreteras pueden quedar bastante atascadas durante las horas punta de viaje. Exactamente, me parece que salir un poco antes me ayuda a llegar más relajada y lista para afrontar el día. Es una buena estrategia. Tendré que probarla yo mismo alguna vez y ver si hay alguna diferencia. Sin duda lo recomiendo. Empezar antes puede valer la pena para tener una conducción más suave y menos estresante. Es bueno saberlo. Quizá mañana experimente con salir 15 o 20 minutos antes y ver cómo me va. Parece un plan. Tengo curiosidad por saber cómo te funciona. Dime lo que piensas. Lo haré. Agradezco que hayas compartido tu experiencia. Me ha dado algo en que pensar sobre cómo optimizar mis propios viajes al trabajo. En cualquier momento, John. Siempre estoy encantado de intercambiar consejos y estrategias, especialmente cuando se trata de hacer que la jornada laboral se desarrolle sin problemas. Excelente. Bueno, debería volver a hacerlo. Pero me aseguraré de informarles mañana sobre cómo va la salida anticipada. Lección 9. Discutir un cronograma de entrega. Tarde. ¿Tiene un momento para hablar sobre la próxima entrega de un proyecto? Claro que sí, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado revisando el cronograma de la cuenta de Jones y me preocupa un poco la fecha límite de entrega. Ah, ¿cuál parece ser el problema con el cronograma? Pensé que íbamos por buen camino para cumplir con las expectativas del cliente. Esa es la cuestión. El plazo parece bastante ajustado. Me preocupa que hayamos subestimado la cantidad de trabajo que implica. Ya veo. ¿Ha identificado alguna área de preocupación específica que pueda afectar a la entrega? Sí, un par de cosas. La fase de diseño está tardando más de lo previsto y aún estamos esperando las aprobaciones clave del cliente. Eso no es lo ideal. ¿Ya ha comunicado estas preocupaciones al cliente? No directamente, no. Quería recopilar toda la información antes de ponerla en conocimiento de ellos. Vale, eso tiene sentido. ¿Cuál crees que sería el mejor enfoque para abordar esto con el cliente? Bueno, estaba pensando que podríamos proponer una pequeña extensión del cronograma, pero primero quería recibir tu opinión. Eso podría funcionar. Tendremos que ser proactivos y transparentes con el cliente sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. Exactamente, no quiero sorprenderlos, pero tampoco quiero prometer algo que no podamos cumplir. Entendido.
Programemos una llamada con el cliente y analicemos el cronograma, describiendo las áreas específicas de preocupación. Gran idea. Prepararé un resumen y lo presentaremos juntos. Sus comentarios serán cruciales. Parece un plan. Me complace colaborar en esto y asegurarme de que establecemos expectativas realistas con el cliente. Excelente. Agradezco que se haya tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Es útil tener tu perspectiva. Por supuesto, John. Para eso están los compañeros de equipo. Dime cómo puedo ayudarte aún más con este proyecto. Lo haré. Los mantendré informados sobre la conversación con el cliente y los próximos pasos. Suena bien, estoy seguro de que podemos resolver esto y ofrecer un gran resultado para el cliente. Acordado. Gracias de nuevo. Hablemos pronto. Lección 10. Explorando el potencial económico de Irlanda. Saludos. Me preguntaba si tiene alguna opinión sobre las perspectivas económicas de Irlanda. Es un tema interesante, John. ¿Qué aspectos de la economía de Irlanda le interesan? Bueno, he estado leyendo que Irlanda busca volver a ser próspera aprovechando sus industrias agrícolas y de bebidas. Sí, es una gran observación. Irlanda tiene una rica historia de producción de productos agrícolas y bebidas alcohólicas de alta calidad. Exactamente, tengo entendido que esperan vender más de sus productos, como cerveza y whisky irlandeses, al mercado común europeo. Absolutamente. Irlanda es conocida por sus excepcionales productos lácteos, cárnicos y vegetales, así como por sus whiskies y stouts de fama mundial. Eso es fascinante. ¿Cree que tienen buenas posibilidades de impulsar sus exportaciones y reactivar su economía? Creo que sí. Irlanda tiene algunas ventajas distintivas, como su clima templado, su suelo fértil y su mano de obra agrícola calificada. Y la demanda de productos alimenticios y bebidas europeos de primera calidad es bastante alta, ¿verdad? Definitivamente. Hay una creciente apreciación por los productos auténticos y artesanales en todo el continente. Es una gran noticia para Irlanda. ¿Cuáles cree que son algunos de los desafíos a los que podrían enfrentarse para expandir sus exportaciones? Bueno, deberán garantizar una calidad y un suministro consistentes, sortear cualquier barrera o regulación comercial y, posiblemente, invertir en marketing y distribución. Buenos puntos. Irlanda tendrá que ser estratégica y adaptable para aprovechar esta oportunidad. Absolutamente. Sin embargo, con sus abundantes recursos naturales y sus orgullosas tradiciones culinarias, soy optimista de que Irlanda puede volver a convertirse en un próspero exportador. Comparto su optimismo. Sería fantástico ver la recuperación de la economía de Irlanda gracias a sus sectores agrícolas y de bebidas de primer nivel. Estoy de acuerdo, John. Es una perspectiva emocionante, y seguiré de cerca el progreso de Irlanda en los próximos años. Lo mismo aquí. Gracias por la perspicaz discusión. Me ha permitido comprender mejor el potencial económico de Irlanda. Lección 11. Trazando un rumbo para la expansión global. Mañana.
He estado pensando en nuestros planes de expansión global y quería saber tu opinión. Excelente, Ion. Siempre estoy ansioso por hablar sobre la estrategia de crecimiento de nuestra empresa. ¿Qué tienes en mente? Bueno, hemos tenido un éxito tremendo en nuestro mercado nacional, pero creo que es el momento adecuado para empezar a explorar oportunidades internacionales. Estoy de acuerdo. Ampliar nuestro alcance a nivel mundial podría abrir nuevas e importantes vías de ingresos y cuota de mercado. Exactamente. ¿Tiene alguna región o país en particular en el que crea que deberíamos centrarnos primero? Esa es una gran pregunta. Según mi investigación, creo que los mercados emergentes de Asia y Sudamérica son muy prometedores. Interesante. ¿Qué hace que esas regiones sean atractivas para nuestro modelo de negocio? Bueno, tienen clases medias en rápido crecimiento con un poder adquisitivo cada vez mayor y una demanda creciente de los tipos de productos y servicios que ofrecemos. Buen punto. ¿Y qué hay de los desafíos logísticos y regulatorios que implica operar en esos mercados? Esa es una preocupación válida. Tendríamos que analizar con cuidado las aduanas, los acuerdos comerciales y las prácticas comerciales locales. Absolutamente. Tendríamos que invertir en establecer la infraestructura y las asociaciones adecuadas para garantizar una expansión sin problemas. Definitivamente. Pero estoy seguro de que con la planificación estratégica y la ejecución correctas, podemos superar esos obstáculos. Comparto su optimismo. ¿Tiene alguna recomendación específica sobre cómo debemos abordar esta expansión global? Sugeriría comenzar con un análisis de mercado exhaustivo para identificar nuestras mejores oportunidades. Luego podemos desarrollar una estrategia de implementación gradual. Parece un enfoque sólido. Tendremos que asignar los recursos y el talento necesarios para hacerlo realidad. Acordado. Será una tarea importante, pero las posibles recompensas para nuestro negocio son inmensas. No podría estar más de acuerdo. Tengo muchas ganas de profundizar en esto y empezar a trazar nuestro rumbo hacia la dominación global. Lección 12. La importancia de la etiqueta. Oye, me he dado cuenta de que hoy en día, los buenos modales y la etiqueta no parecen ser tan valorados como antes. ¿Qué opinas al respecto? Es una observación interesante, Ion. Estoy de acuerdo en que parece haber un cambio en las actitudes sociales hacia la etiqueta. Exactamente, casi parece que la gente piensa que la etiqueta es solo un montón de reglas anticuadas que ya no importan. Puedo entender esa perspectiva, pero en realidad creo que la etiqueta es más importante que nunca en nuestro mundo moderno y acelerado. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? La etiqueta no se basa solo en cosas como qué tenedor usar o cómo sostener una taza de té. En absoluto. La etiqueta es mucho más que solo modales en la mesa. Se trata de tratar a los demás con respeto y hacer que se sientan valorados. La verdad es que nunca lo había pensado de esa manera. ¿Puedes darme algunos ejemplos de cómo la etiqueta puede hacer eso? Claro. Cosas simples como mantener la puerta abierta para alguien o enviar una nota de agradecimiento después de recibir un regalo pueden hacer que las personas se sientan apreciadas. Entiendo lo que quieres decir. Y supongo que la buena etiqueta ayuda a crear una sociedad más civil y armoniosa, ¿verdad?
Exactamente. La etiqueta no se trata solo de reglas, se trata de fomentar la empatía y la consideración por los demás. Es una forma de hacer que el mundo sea un poco mejor. Es una perspectiva muy interesante. Supongo que he estado pensando mal en la etiqueta. Quizá deba investigar un poco más sobre el tema. Creo que es una gran idea, John. La etiqueta es un tema fascinante, y es mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Definitivamente. Gracias por abrirme los ojos a la importancia de la etiqueta. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Lección 13. Abordar el agobio. Oye, ¿puedo pedirte un consejo? Últimamente me siento un poco abrumado y no sé cómo manejarlo. Por supuesto, John. Estaré encantado de escuchar y ver si puedo ofrecer alguna sugerencia que pueda ayudar. Bueno, es que tengo mucho que hacer, tanto en el trabajo como en mi vida personal, y empiezo a sentir que me estoy ahogando. Comprendo cómo se siente eso. Tener muchas responsabilidades y exigencias en cuanto a tu tiempo puede ser muy estresante. Exactamente. Estoy corriendo constantemente de una cosa a otra, y eso me está empezando a pasar factura. Bien, vamos a tratar de desglosar esto y ver si podemos idear un plan que te ayude a sentirte más en control. Sería estupendo. Es que no estoy seguro de por dónde empezar. Bueno, lo primero que sugeriría es que des un paso atrás y hagas una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Vale, eso tiene sentido. Supongo que escribirlo todo podría ayudarme a verlo con más claridad. Absolutamente. Y luego, una vez que tengas esa lista, intenta priorizar las tareas y abordarlas una por una. Esa es una buena idea. Tiendo a intentar hacer todo a la vez, y eso probablemente solo me hace sentir más abrumado. Exactamente, da un paso a la vez y no dudes en pedir ayuda si la necesitas. Sí, definitivamente necesito mejorar delegando y no intentando hacerlo todo yo mismo. Absolutamente. Y recuerda cuidarte también. Asegúrate de tomarte descansos, dormir lo suficiente y hacer cosas que te ayuden a recargar energías. Tienes razón, he estado descuidando esa parte. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Lección 14. Flexibilidad y estado físico. Oye, he notado que estás muy en forma últimamente. ¿Qué has estado haciendo para mantenerte en forma? Gracias, John. De hecho, he estado incorporando más yoga en mi rutina diaria y, como resultado, me siento mucho más flexible. ¿De verdad? Es impresionante. Tenía la intención de probar yoga, pero me intimida un poco. No seas. De hecho, el yoga es una excelente manera de mejorar tu flexibilidad y tu estado físico general, incluso si eres un principiante. Sí. Bueno, tal vez puedas enseñarme algunas poses aptas para principiantes alguna vez. Me encantaría intentarlo. Absolutamente. Estaré encantado de ayudarte a empezar. El yoga consiste en ir a tu propio ritmo y escuchar a tu cuerpo. Es bueno oír eso. Siempre siento que tengo que esforzarme demasiado en el gimnasio, y luego termino dolorida y desanimada.
El yoga es diferente. Se trata de encontrar el equilibrio y ser amable contigo mismo. La clave es concentrarse en la respiración y en el momento presente. De hecho, suena muy atractivo. Siento que me vendría bien un poco más de equilibrio y atención plena en mi vida. Exactamente. El yoga es una excelente manera de cultivar eso. Y lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier lugar, incluso en la comodidad de tu hogar. Eso es cierto, no tengo muchas excusas para no probarlo, ¿verdad? No, no hay excusas. Me complace compartir contigo algunas rutinas de yoga para principiantes cuando estés listo. Genial, te lo agradezco de verdad. Tengo muchas ganas de probarlo y ver si me ayuda a sentirme más flexible y equilibrada. Lección 15. Celebrando los logros. ¡Felicidades! He oído que has lanzado con éxito una nueva línea de productos en el trabajo. Eso es increíble. Gracias, John. Estoy muy emocionada por ello. Ha supuesto mucho trabajo, pero es increíblemente gratificante ver cómo todo sale bien. Me lo puedo imaginar. El lanzamiento de un nuevo producto debe ser un gran logro. ¿Cómo fue el proceso? Fue todo un viaje, para ser honesto. Hubo muchos desafíos a lo largo del camino, pero mi equipo realmente se unió para hacerlo realidad. Eso es fantástico. Es fantástico cuando tienes un equipo fuerte que te apoya en los momentos difíciles. Absolutamente. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de la forma en que han dado un paso adelante. Hemos trabajado muy bien juntos para hacer realidad este proyecto. Bueno, tú también deberías estar orgullosa de ti misma. Lanzar una nueva línea de productos no es poca cosa. ¿Cuál es la mejor parte para ti? La mejor parte es ver la respuesta positiva de nuestros clientes. Es muy gratificante saber que nuestro arduo trabajo está dando sus frutos y marcando la diferencia. Apuesto a que se siente increíble. Saber que tus esfuerzos son apreciados y que están teniendo un impacto debe ser realmente gratificante. Realmente lo es. Es un gran recordatorio de por qué hago lo que hago y de la importancia de superar los desafíos. Eso es muy inspirador. Estoy seguro de que su éxito abrirá aún más oportunidades para usted y su equipo. Espero que sí. Ya estamos pensando en ideas para la próxima línea de productos. El impulso es realmente emocionante. Eso es impresionante. Me alegro mucho por ti. Es evidente que su determinación y arduo trabajo están dando sus frutos a lo grande. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Ha sido un viaje, pero estoy agradecido por cada paso que he dado. Bueno, estoy seguro de que esto es solo el principio. Le deseo un éxito continuo en sus futuros proyectos. Lección 16. Planeando la escapada perfecta. Muy bien, finalicemos nuestros planes de viaje para el fin de semana. Vamos a quedarnos 3 noches, ¿verdad? Por supuesto, John. Estoy muy emocionada por nuestra pequeña escapada. ¿Ha buscado alguna actividad u opción de turismo? He estado investigando un poco y creo que he encontrado algunas cosas realmente interesantes que podemos hacer. ¿Qué tipo de experiencias le interesan?
Bueno, me encantaría explorar la escena gastronómica local y probar la auténtica cocina regional. Y tal vez podríamos hacer 1 o 2 caminatas, si el tiempo lo permite. Suena perfecto. Encontré este restaurante altamente valorado de la granja a la mesa que sirve platos tradicionales con un toque moderno. Y hay un sendero panorámico con vista a la costa que creo que realmente disfrutarás. Oh, eso suena a mi gusto. Y tal vez podríamos ir al mercado artesanal sobre el que leí y comprar algunos productos locales para llevarlos a casa. Gran idea. Me aseguraré de apuntarlo a lápiz. Me puse a pensar que podríamos dedicar una tarde a relajarnos en la playa o en la piscina del hotel, ya sabes, para relajarnos de verdad. Parece el equilibrio ideal, una combinación de actividades y tiempo de inactividad. Me muero por desconectarme y disfrutar de la tranquila atmósfera. Yo tampoco. Este viaje es exactamente lo que necesitamos para recargar energías y escapar del ajetreo y el bullicio de nuestra vida diaria. Absolutamente. Siento que hemos creado el itinerario perfecto. Ahora solo tenemos que asegurarnos de empacar todo lo que necesitamos. No hay problema. Te enviaré una lista completa de equipaje para asegurarnos de que no olvidemos nada importante. Maravilloso. Agradezco mucho que hayas tomado la iniciativa de toda la planificación. Va a ser una escapada de fin de semana maravillosa. Estoy feliz de hacerlo. Sé que has estado trabajando muy duro últimamente, y te mereces este pequeño descanso. Me muero por crear buenos recuerdos contigo. Lección 17. El ingenioso debate. Ah, quería preguntarte, ¿cuál es tu medio preferido para dibujar? Es una gran pregunta, John. Definitivamente me gustan más los lápices. Hay algo tan satisfactorio en el flujo de un lápiz de grafito de buena calidad. Interesante, interesante. A mí siempre me ha gustado más el bolígrafo y la tinta. Hay algo tan nítido y definido en ello, ¿sabes? Puedo ver el atractivo, pero creo que los lápices permiten una sensación más suave y orgánica. Además, no hay nada mejor que la facilidad de mezclar y sombrear con un lápiz. Es un punto justo. Difuminar y sombrear es definitivamente más fácil con lápices. Pero me encanta la forma en que la tinta se deposita en la página. Tiene una calidad tan atrevida y segura. Comprendo esa perspectiva. Aunque yo diría que los lápices permiten una calidad de línea más matizada y expresiva. Realmente puedes capturar la esencia de tu tema. Presentas un argumento convincente. Supongo que todo se reduce a las preferencias personales y a la visión artística que intentas lograr. Exactamente. No existe una solución única para todos cuando se trata de medios artísticos. Se trata de encontrar lo que mejor se adapte a ti y a tu estilo. Bien dicho. Supongo que tendré que hacer algunos bocetos a lápiz y ver si no puedo dejarme llevar por el lado oscuro. Ja, 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 ¿lado oscuro? Lo tomaré como un cumplido. Y estaré encantado de ofrecerte algunos consejos y trucos si quieres probar los lápices. Te lo agradecería. Siempre estoy abierto a ampliar mis horizontes artísticos. Quién sabe, tal vez me convierta en un converso. Maravilloso. Espero con ansias ver lo que se te ocurre. Este podría ser el comienzo de un viaje creativo completamente nuevo para ti.
No cabe duda de que me entusiasma explorarlo. Gracias por la inspiración. Definitivamente me intriga el lado del lápiz. Lección 18. Rompiendo barreras. Mañana. ¿Has oído hablar de los innovadores logros de Billie Jean King? Absolutamente, Ion. Billie Jean King es una verdadera pionera en el deporte femenino y la igualdad. De hecho, fue campeona en la cancha de tenis y pionera fuera de ella. Exactamente, luchó incansablemente por la creación de la Asociación de Tenis Femenino, garantizando un salario justo y el reconocimiento de las atletas femeninas. Absolutamente. Y su histórica victoria sobre Bobby Riggs en el combate de la Batalla de los Sexos fue un momento crucial en la lucha por la igualdad de género. Definitivamente. Ese partido no solo mostró su increíble talento, sino también su inquebrantable determinación de demostrar las capacidades de las atletas femeninas. Absolutamente. Y su defensa no se detuvo ahí. Jugó un papel decisivo en la aprobación del Título 9, la legislación histórica que tenía como objetivo brindar igualdad de oportunidades a las mujeres en la educación y los deportes. Tienes razón, John. Billie Jean King usó su plataforma para defender la causa de la equidad de género, allanando el camino para las futuras generaciones de atletas y líderes femeninas. Precisamente. Su legado sigue inspirando y empoderando a mujeres y niñas de todo el mundo para que persigan sus sueños y rompan techos de cristal. Absolutamente. El impacto de Billie Jean King se extiende mucho más allá de la cancha de tenis, y será recordada como un verdadero ícono del movimiento por los derechos de las mujeres. Bien dicho. Los notables logros de Billie Jean King y su incansable defensa de la igualdad han dejado una marca indeleble en la historia. Lección 19. Una aventura en un corral. Oye, he oído que has visitado la granja de tu tío hace poco. ¿Cómo estuvo? Fue absolutamente maravilloso, John. Había muchos animales interesantes para ver e interactuar con ellos. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de animales encontraste en la granja? Bueno, vamos a ver. Estaban los sospechosos habituales, como ovejas, vacas y pollos, pero también había algunas criaturas más inesperadas. Oh, ¿cómo qué? Estoy intrigado. Por un lado, estaban estos adorables y esponjosos perros pastores que pastoreaban las ovejas por el pasto. Era fascinante verlo. Vaya, perros pastores. Debe haber sido todo un espectáculo. ¿Llegaste a interactuar con ellos? Absolutamente. Fueron tan amables y juguetones. Incluso intenté pastorear las ovejas, bajo la atenta mirada de los perros, por supuesto. Ja, ja, eso suena como una gran experiencia. ¿Encontraste algún otro animal único en la granja? Sí, de hecho. Mi tío tiene un pequeño recinto donde guarda un par de lobos amistosos. Lobos. ¿En una granja? ¿No es un poco peligroso? En absoluto. Estos lobos los crió mi tío desde que eran cachorros, y son increíblemente mansos y dóciles. Incluso pude acariciar a uno de ellos. Eso es increíble.
Nunca me hubiera imaginado lobos viviendo en una granja como esa. Parece que has tenido una visita bastante aventurera. Fue realmente una experiencia extraordinaria, John. La granja era un verdadero tesoro de animales fascinantes y vistas únicas. Me muero por volver. Sin duda parece que sí. La granja de tu tío parece un país de las maravillas para los amantes de los animales. Quizá tenga que acompañarte la próxima vez que vengas. Lección 20. Un banquete abundante. Oye, he oído que has asistido a un evento muy guay recientemente. Cuéntame más sobre ello. Oh, ¿te refieres al banquete tradicional de los nativos americanos al que fui? Fue una experiencia increíble. Una fiesta de los nativos americanos, ¿no? Eso suena fascinante. ¿Cómo era? Se llevó a cabo para celebrar el final de la temporada de cosecha. Toda la comunidad se reunió para deleitarse con todo tipo de comidas tradicionales. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de alimentos sirvieron en este banquete? Bueno, los platos principales eran carne de ciervo y varios tipos de pescado que habían sido capturados localmente. Carne de ciervo y pescado, ¿no? Suena como una comida bastante abundante. ¿Cómo prepararon todo eso? Habían estado cocinando y preparando la comida durante los días previos al evento. La fiesta duró 3 días completos. 3 días. Es una celebración épica. No puedo ni imaginarme la cantidad de comida que deben haber comido. Exactamente. Y cuando empezaban a agotarse las provisiones, los hombres de la tribu salían a cazar más aves y otros animales. Vaya, eso es dedicación. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que todos estuvieran bien alimentados y satisfechos. Absolutamente. Toda la experiencia fue tan inmersiva y auténtica. Me sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo. Es genial que tengas que ser parte de algo tan rico en tradición cultural. Honestamente, estoy un poco celoso. Deberías venir conmigo la próxima vez, John. Seguro que te lo pasarás genial y aprenderás mucho sobre su forma de vida. ¿Sabes qué? Puede que acepte tu oferta. Un banquete de 3 días me parece lo mejor. Lección 21. Un legado heroico. Saludos. ¿Has oído hablar de la extraordinaria vida de Martin Luther King Jr.? ¿Por qué? Sí, John. Fue realmente una persona extraordinaria que dedicó su vida a la búsqueda de la justicia y la igualdad. Absolutamente. Su compromiso inquebrantable con el movimiento de derechos civiles y sus esfuerzos incansables para luchar contra la discriminación racial son realmente inspiradores. Estoy totalmente de acuerdo. Defendió los derechos de sus semejantes, incluso ante una inmensa adversidad y un riesgo personal. De hecho, y es increíblemente triste que al final haya pagado el precio más alto por su noble causa, pero su legado sigue vivo. Sin lugar a dudas. Su discurso, Tengo un sueño, se considera uno de los discursos más poderosos e impactantes de la historia. Absolutamente. La forma en que articuló elocuentemente su visión de una sociedad más justa y equitativa es realmente impresionante.
Absolutamente. Tenía una habilidad increíble para inspirar y galvanizar a las personas a través de sus palabras y sus acciones. Tienes razón. Su liderazgo y su compromiso inquebrantable con la resistencia no violenta fueron fundamentales para hacer avanzar el movimiento de derechos civiles. Absolutamente. Fue un verdadero pionero, y su influencia sigue dando forma a la lucha en curso por la justicia social y la igualdad. Bien dicho. Martin Luther King Jr. Su vida y su legado son un brillante ejemplo del poder del coraje, la compasión y la dedicación inquebrantable a una causa más grande que uno mismo.